Y quiero hablar de señales externas de la identidad de reino. Uno de los elementos, hermanos, de la identidad de reino, que es importante para uno comenzar a formar parte del pueblo santo, del pueblo hebreo, pueblo santo, es que toda persona, hermano, debe hacer juramento, fiel juramento al Dios, al rey. Cuando hablo del Dios, hablo del rey de ese reino. ¿Qué significa el juramento, hermano? Es el compromiso, como el soldado cuando hace juramento de servir a la patria, ¿verdad? Y de preservarla y de protegerla ante una guerra. Ese juramento que hace el médico cuando se gradúa de preservar la salud, de proteger al enfermo. El pueblo de Dios debe hacer juramento de servir a su Dios. Y eso no lo hace la iglesia, hermano. ¿Por qué la iglesia no abandona sus viejas costumbres? Porque nunca hizo juramento, nunca hizo un compromiso. Y yo le expliqué a ustedes que estos juramentos es como cuando una mujer se casa con un hombre. ¿Cómo una mujer se va a casar con un hombre y luego va a decir, no, yo no me voy a ir a vivir con usted, entonces ¿para qué se casó? O una mujer se casa con un hombre y luego le va a decir, no, yo a usted no le voy a cocinar, yo a usted no le voy a lavar, yo a usted no le voy a planchar, entonces ¿para qué se casó? O le dice, yo a usted no le voy a tener hijos, y entonces ¿para qué se casó? Y así está la iglesia, hermano. Se sienta en una silla, escucha un sermón, pero no quiere hacer nada de lo que escucha. Aparte de que no se le enseña casi nada. Entonces, una de las primeras cosas, hermano, que tiene que ver con la identidad de reino es que ese pueblo tiene que ser un compromiso de fidelidad, un juramento. Por ejemplo, Éxodo 24:7, dice la Escritura, y tomó el libro del pacto. ¿Quién lo tomó? Moisés, ¿verdad? Y lo leyó a oídos del pueblo. Cuando habla del libro del pacto, ¿habla de qué? De las leyes del pacto, de las condiciones del pacto. Para que entienda cuáles son las leyes y condiciones del pacto, le coloco el ejemplo de la mujer cuando se casa. Cuando la mujer se casa, el que lo está casando debería decirle, usted se compromete con plancharle, con cocinarle, con lavarle, usted se compromete con vivir con él, usted se compromete con tenerle hijos, cuidar los hijos de él, usted se compromete a cuidarlo cuando esté enfermo. No se lo dice, pero se supone que eso está implícito, ¿verdad? ¿O no? Yo creo que debería decírselo, porque como no se lo dice, entonces no entiende y hace todo lo contrario. Pero hermano, como las cosas de Dios son más delicadas, cuando un pueblo va a formar parte de su reino porque él es rey, y el pueblo tiene que convertirse ¿en qué? En siervo de ese rey, tiene que comprometerse con ese rey, es un compromiso, hermano, de fidelidad. Entonces aquí dice la Escritura, y tomó el libro del pacto, o sea, el libro donde están las condiciones. ¿Qué es lo que está en el libro del pacto? Los mandamientos, están los estatutos, están las ordenanzas, están los decretos, están los mandatos, están todos los preceptos. Ese es el libro del pacto, hermano. Y cuando yo le estoy enseñando los estatutos, estos estatutos que yo le estoy enseñando, son cosas que están escritas en el libro del pacto. Son condiciones que Él establece a su pueblo que debe guardar, que debe cumplir. Porque ese Dios es un Dios, ¿qué? Santo. Y el pueblo tiene que ser un pueblo también, ¿qué? Santo. ¿Y cómo ese pueblo va a aprender a ser santo? Guardando esos estatutos, guardando esos mandamientos. Y eso no es que si usted quiere, hermano. Esto no es así. Si a usted le parece, o los cumple o no los cumple. Si los cumple, el Señor lo bendice. Y si no los cumple, lo castiga, lo reprende o lo corta. Es la decisión soberana de Él. Eso no lo decido yo, eso lo decide Él soberanamente. A unos corta, a otros los castiga con enfermedad, a otros los disciplina, a otros los lleva a la ruina, les quita lo que tiene, a otros les quita lo que les está estorbando para que les sirva. Ok, Éxodo 24:7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Haremos las cosas que estén suavecitas. No, hermano, haremos todas las cosas. Esto es lo que tiene que decir un pueblo que entra a relacionarse con un rey. Y la iglesia no entiende eso, hermano. Y la primera identidad de reino, yo entro a formar parte de ese reino, y mi vínculo con ese rey comienza cuando yo hago este compromiso. Señor, yo me comprometo a obedecer todos tus mandamientos, tus estatutos, tus ordenanzas, y obedecerlas. Hago fiel juramento de eso. Y cuando yo digo eso, hermano, de corazón, Él me dice, a partir de ahora formas parte de mi pueblo, pasas a formar parte de mi pueblo, serás mi siervo, y yo seré tu Señor, tu Rey, tu Padre, y tú serás, ¿qué? Mi hijo. Lo cierto, hermano, quien no haga eso es un bastardo. ¿Qué es un bastardo? Uno que no tiene padre, uno que no tiene quien lo oriente, quien lo guíe,
una oveja sin pastor. Lo cierto, hermano, es que en las iglesias hay muchos bastardos y no sabe que son bastardos, porque el Señor no puede tener por hijo cualquiera, hermano. Hay condiciones para que alguien adopte a un hijo, tiene que cumplirse condiciones, ¿verdad? Vamos a llevar a la práctica esto de una vez. A ver, nos levantamos los que quieren formar parte de ese reino. Solamente los que quieren formar parte de ese reino, y vamos a decir estas mismas palabras. Acuerda que aquí no estamos hablando de otro rey, sino del rey de reyes y señor de señores, ¿verdad? Y esas mismas palabras que dijeron el pueblo hebreo en el desierto, le dijeron a ese Dios, al Dios de los hebreos. Y ese Dios de los hebreos, hermanos, los protegió en el desierto, los guardó en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos hicieron este paso, que es el compromiso de fidelidad para servir a ese rey, de obedecer sus mandamientos. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿se comprometen ustedes con guardar todas las enseñanzas, los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, los decretos, los preceptos, los mandatos que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey y Soberano de Venezuela, Adonai, Dios Creador, su Hijo, conocido entre nosotros los venezolanos como Jesucristo, pero su nombre hebreo es Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, nombre latinizado? ¿Se comprometen ustedes con obedecer todos sus preceptos para guardarlos? Sí, nos comprometemos y obedeceremos. Amén. Eso, hermano, eso. Ya se pueden sentar. Ese es el primer paso, hermano. Un compromiso de fidelidad al Señor, de obediencia. Y eso crea un vínculo. Cuando el Señor escucha eso, Él dice, Él lo anota en una lista. Ah, este es siervo mío. Este se comprometió a ser siervo mío. Eso es identidad. Eso genera más identidad, hermano, que una cédula de identidad. Otro elemento de identidad. El Señor creó una señal externa de identidad, externa pero oculta, que no se ve, que no se podía ver, que cualquiera no la podía ver. ¿Cuál señal externa de identidad? La circuncisión. Todo varón tenía que ser circuncidado. Y la señal del pacto externa, pero que, como le digo, era externa, pero no se podía ver, porque el varón no podía estar exhibiendo si estaba circuncidado o no, porque sería hasta vergonzoso hacerlo, ¿verdad? Porque tenía que mostrar su miembro. Entonces, esa señal externa, que solamente él era el que la podía ver, y no podía estársela mostrando la imagen, era la circuncisión. Pero esa señal, hermano, de identidad, de reino, tenía un propósito: enseñar a ese pueblo que su corazón, que tampoco se podía ver, y menos todavía, porque el corazón nadie lo puede ver, tenía que ser circuncidado. Esa fue la gran enseñanza. Hermano, la circuncisión en la carne, eso no produce ningún efecto. No produce ningún efecto. La circuncisión de la carne es una señal para que aquel que se circuncidó se recordara que así como circuncidó su carne, tenía que procurar cada día que su corazón fuera ¿qué? Circuncidado. Lo cierto, hermano, la carne se puede circuncidar, la carne de un varón se puede circuncidar en un día, en horas, en minutos. Pero el corazón, para ser circuncidado, hermano, eso tarda años. ¿Y cómo es circuncidado el corazón, hermano? A través de las enseñanzas, a través de los mandamientos, a través de las leyes del reino. ¿Qué persona está más circuncidada? ¿El que sabe 2 mandamientos o el que sabe 100? Ajá, la hermana dice que tiene que guardar los 100, porque si lo sabe y no los guarda, pues eso de nada le sirve, ¿no? Eso es lo que habla, hermano, Romanos 1 y Romanos 2. Tú que dices que conoces la ley, y tú que dices que eres circunciso y no guardas la ley, ¿de qué te sirvió la circuncisión, chico? Esto lo dice Pablo en Romanos, capítulo 1 y capítulo 2. Pero aquel que sin tener la circuncisión en la carne guarda la ley, por el hecho de guardar la ley, su incircuncisión será tenida por circuncisión. Porque lo importante, hermano, no era la circuncisión en la carne, sino era demostrar una circuncisión real guardando la ley. Cuando hablo de la ley, hermano, hablo de los mandamientos, hablo de los estatutos, hablo de los preceptos que están en la Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabe usted que una persona está siendo circuncidada, hermano? Cuando una persona está siendo circuncidada, esa persona está cambiando. ¿Cómo puedo yo ver la circuncisión de una persona exteriormente? Una mujer que exteriormente haya cambiado porque usa velo, se está notando la circuncisión. ¿Por qué? Porque decidió obedecer. ¿Ves? La circuncisión. Cuando la mujer antes la veía desnuda, se vestía como una prostituta, ¿sí?
Pero usted ahora de repente, usted comenzó a ver que se está vistiendo de una manera más recatada, ¿verdad? Entonces, esa mujer significa de que estás pasando por un proceso de ¿qué? Circuncisión. Entre más mandamientos, estatutos conozca esa persona y guarda esa persona, más circuncisión hay en esa persona. Ok, hermano, entonces pasamos al siguiente punto. Otra señal, como yo le decía a ustedes, hermano, es el idioma. Estoy hablando de las señales de identidad, ¿verdad? Identidad de reino. Yo le pongo un ejemplo. Una persona, para poder recibir la nacionalidad de Estados Unidos o de cualquier nación, uno de los requisitos, de las exigencias que se le exige a esa persona, estoy hablando de un extranjero. Un extranjero, para que le puedan dar la nacionalidad de ese país, obligatoriamente tiene que hablar el idioma de ese país. ¿Ve? Usted sabe que la gente cree que el único reino, aunque no es un país, es un reino, donde las personas pueden vivir ahí tranquilamente sin conocer el idioma del reino, es el pueblo de Dios, y eso es una gran falsedad. Ese rey tiene un idioma propio, el hebreo. El hebreo es el idioma del reino, no hay otro, hermano. El español no sirve, el inglés no sirve. El hebreo moderno, el que hablan los israelitas hoy, tampoco sirve. Es el hebreo con el cual se escribieron las escrituras. Porque el hebreo moderno, hermano, para poder usarlo como una lengua de comunicación, tuvieron que hacerle cambios, crear nuevas palabras. Y buena parte del hebreo antiguo se modificó, ¿verdad? Lógicamente, una persona que conoce el hebreo moderno, se le facilita, tiene mayor facilidad para aprender y entender el hebreo antiguo. Pero no es que ya el que conoce hebreo moderno ya conoce el hebreo santo. No es así. Tiene que estudiarlo. ¿Ok? Pero ese es el lenguaje del reino, hermano. En la Escritura, en Nehemías 13, 23, 24, específicamente el 24, en un tiempo cuando se estaba restaurando el reino. Usted sabe que cuando el reino está siendo restaurado, comienza una preocupación en el rey. Ya va. Los que habitan en mi reino tienen que hablar la lengua de mi reino, tienen que conocer la lengua de mi reino. Porque ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Que la lengua del reino es una lengua santa. ¿El español o el inglés son lenguas santas? No, hermano. En cambio, el hebreo es una lengua santa. Y a medida que usted va aprendiendo esa lengua, usted va aprendiendo ¿qué? Santidad. Hay, hermano, profundidades de la santidad que usted no puede aprender leyendo una escritura que ha sido traducida del español. Para usted aprender ciertos elementos importantísimos de santidad, usted tiene que leer obligatoriamente la escritura hebrea. Porque cuando se hace la traducción del hebreo a los otros idiomas, se pierde esa información. Porque yo estoy traduciendo ¿de qué? De una lengua santa a una lengua ¿qué? Pagana. Y estoy sustituyendo palabras, estoy cambiando palabras. Palabras santas las cambio por palabras paganas, para tratar de dar a conocer más o menos el mensaje que se escribió, pero buena parte del mensaje se pierde, hermano. Por eso aquel que toma en serio este asunto, a qué reino pertenece, tiene que aprender el lenguaje del reino. Allí en Nehemías 13, 24 dice, y la mitad de sus hijos, ¿de los hijos de quién? De los hebreos. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod. Asdod es una de las ciudades de los filisteos, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿Eso cuándo ocurrió, hermano? Ocurrió en el tiempo en que estaba siendo restaurada Judá, Jerusalén, en los tiempos de Nehemías. Y cuando el Señor quiere restaurar su reino, restaurar su pueblo nuevamente, ¿qué lenguaje y qué idiomas habla su pueblo? Pues los idiomas paganos. ¿Pero por qué sucede eso? Porque no se les ha enseñado que es importante, es muy importante, que es muy necesario conocer también el idioma del reino, el hebreo. Todo creyente, hermano, desde que acepta al Señor, tiene que comenzar un proceso de formación para aprender el lenguaje del reino. Eso tiene que ser obligatorio en el reino. Por eso, hermano, en la Nueva Venezuela, el segundo idioma de mayor importancia, después del español, no va a ser como ahora el inglés, porque el inglés se estudia en básica, en bachillerato y en universitaria. ¿Sí o no? El segundo idioma de mayor importancia para los venezolanos de la Nueva Venezuela va a ser el hebreo. Y el que no entienda estas cosas, hermano, es porque el Señor no le ha dado entendimiento. Pide el entendimiento al Señor. Ok, el idioma, identidad del reino. Otro punto, hermano, identidad del reino.
Otro elemento, hermano, una señal que el Señor puso en el pueblo santo, pueblo hebreo santo, es que ellos tenían que guardar, santificar el día de reposo. Y es el día de reposo, hermano, guardar el día de reposo, el sábado, es un elemento de identidad del reino. Eso es como una cédula. Eso es como una cédula, hermano. Elemento de identidad del reino. Los musulmanes guardan el viernes. Los católicos y los evangélicos guardan ¿qué? El domingo. El pueblo hebreo debe guardar el sábado. Y eso es un elemento de identidad. Y los desordenados, los paganos y desordenados no guardan nada, hermano. Dicen que eso ya fue abolido. Y en la iglesia hay muchos de esos. Dice la Escritura, hermano, aquí en Éxodo 31:13, dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal. ¿Ves? Estoy hablando de las señales de identidad. Es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Adonai, que os santifico. El Señor me dijo: cada vez que usted guarda el día de reposo, acuérdase de algo, que yo soy quien lo santifico y que ustedes son un pueblo santo. Porque si Él santifica un pueblo, ese pueblo es santo, ¿verdad? Y el día de reposo, hermano, es una señal importante para un pueblo santo. ¿Por qué es una señal importante? Porque en ese día el Eterno provee de importantes enseñanzas para que ese pueblo sea santificado. El día de reposo es un día que se debe dedicar de manera exclusiva para enseñar la ley del reino. El rey obliga al sacerdocio a enseñar la ley del reino en el día de reposo. Entonces aumenta la identidad del reino. Cuando una persona, hermano, va a nacionalizarse en otro país que no es de el país donde nació, va a nacionalizarse en otro país, le exige no solamente el idioma, le exige conocer leyes y la historia. A ver, háblame de cómo fue la independencia, háblame sobre las leyes de este país, explícame lo que usted sabe sobre las leyes. No, yo no sé nada. No, mira, chico, yo no te puedo dar la nacionalidad. Son condiciones. Y nosotros creemos, hermano, que el Rey de Reyes y Señor de Señores acepta gente ignorante en su reino, gente que no le interesa la historia de su reino, gente que no le interesa las leyes de su reino. Eso es lo que nos han hecho creer, hermano. ¿Y dónde está la historia del reino? En la Sagrada Escritura. ¿Dónde están las leyes del reino? En la Sagrada Escritura. Pero alguien tiene que enseñarlo bien, porque si alguien me dice que no, que el reino ahora ya no tiene leyes, entonces ya comenzó el problema. Que solamente hay que guardar 2 mandamientos, comenzó el problema. ¿Cómo un rey, hermano, va a regir un reino complejo con 2 mandamientos? Yo no entiendo eso. O sea, yo no entiendo cómo cabe en la cabeza de alguien eso. Que con 2 mandamientos se puede gobernar un reino. En Venezuela hay, para mí, yo creo que hay hasta cientos de leyes. Hay cientos de miles de artículos en esas leyes. Y este país es un desorden, un desastre. Con tantas leyes y artículos en leyes. ¿Sí? Y alguien pretende, hermano, que simplemente con 2 mandamientos, un rey puede gobernar un reino. Eso es una locura, hermano. El que piensa eso no está de acuerdo. ¿Cómo está? ¿Qué le decía yo a usted? El que no está sobrio, ¿está qué? Está borracho. Una persona, hermano, que no tiene entendimiento en estas cosas, está borracho, no está sobrio. Entonces, hermano, identidad de reino, guardar el día de reposo. Un creyente que no guarda el día de reposo, el Eterno no lo tiene como siervo de su reino. ¿Qué quiere decir que no lo tenga como siervo de su reino? Él no lo va a guardar, Él no lo va a proteger, Él no le va a proveer, Él no le va a sustentar. Cuando usted va a comprar al supermercado, usted tiene que presentar ¿qué? La identidad, ¿verdad? Si no, no le venden. Usted necesita la identidad de reino para comprar, ¿sí? Y guardar el día de reposo es su cédula para que usted reciba los beneficios del reino.